El tema del día de hoy, gracias por sintonizar, es Marcelo Cabello, grabador afrodescendiente y leal servidor de Virrey O'Higgins. Lo que vamos a hacer es un análisis específicamente de una sola obra, pero claro, sin desvincularse dentro del ámbito o las proyecciones que tenía Cabello en su oficio como grabador. Vamos a dividir esta charla en dos partes. La primera es saber quién fue Marcelo Cabello, por qué nos interesamos en el tema de Marcelo Cabello. Hemos dado un poco de una introducción, un avance, pero... Disculpa, sí, Omar, ¿me escuchas? sí. Omar, ¿me escuchas un momento? Sí, te escucho. Hola. Omar, disculpa la molestia. Sí, Sí, te quería comentar que has presionado algo que al parecer ha aparecido una ventana de proyecto costado y está ocultando tu precisión. ya, me imaginaba. Ya, de acuerdo. Ya, Eh, Damos a que ahí lo está. configures. ¿Ya ¿Lo está? vas a manejar así o quisieras corregirlo? Sin problema. Coméntame, ya Ahí está, se ve bien. ya se liberó, ¿no? Ahora sí. Ya, perfecto, Sí. ya. Bien, entonces, continúo. Bien. Sí, Continúo. muchas gracias. Entonces vamos a dividir estas dos partes. Primero saber quién fue Marcelo Cabello y sobre todo abocarnos en la segunda parte acerca de esta obra que les he comentado. Una obra que si bien fue inicial y despegue de su trayectoria, esto deja rastros muy evidentes de un propósito de trascender más allá en el tiempo y sobre todo alcanzar una clientela privilegiada como es el propio virrey, ¿no? El virrey ingresante en 1796, Ambrosio Higgins. Debemos de hacer hincapié en lo siguiente, ¿no? En el siglo pasado se han recuperado en la memoria visual del Perú. Considero que el Perú es lo anterior nada más, las figuras de, por ejemplo, de Humam Pomar Ayala, o por ejemplo, un estudio recopilatorio que por fin da luz acerca de los nombres que son protagonistas de la trayectoria del grabado peruano. Eso es algo que no había. Entonces, esto da a pie a que se visibilice por fin algunos nombres. Y es gracias a ello que, y sobre todo por algunos artículos que publicó Ricardo Sabridis, uno, por ejemplo, que es una introducción a la obra de Marcelo Cabello en la que hace recopilación de cuáles todavía existían, al menos cuáles son varios, y de hecho nos han servido mucho para poder rastrearlos y poder estudiarlos. En ese sentido, la recuperación de la memoria visual de artistas del periodo de independencia, de artistas coloniales también, ha sido necesaria, ¿no? Y en ese sentido, al estudiar particularmente un artista, que hemos considerado muy importante porque está en el tránsito del virreinato de la República, ¿no? El artista despliega su trayectoria en este tiempo bastante crítico. Ahora, por otra parte, está publicada en el año 2015, que es una tesis de licenciatura, mi tesis de licenciatura, y ahí es donde trabajé el tema de un afrodescendiente llamado Pablo Rojas, un pintor afrodescendiente. ¿Por qué menciono esto? Porque allí traté de rastrear y mapear una playa de artistas que no habían sido digamos, documentados, sus trayectorias no habían sido documentadas y por ahí había unas luces y en fuentes secundarias, en catálogos, pero no había un rigor de fuentes documentales, es decir, fuentes de primera mano. Así que felizmente pudimos ir estos artistas y los hemos reunido en este libro, que claro, es un estudio que no está escrito. Así que, claro, sí, fue bastante sobre el valor, digamos, ambicioso en un momento tratar de escribir un contexto y Rojas o dificultades se pudo hacer, ¿no? Y ahí, aquí es donde vemos en esta diapositiva los nombres de estos artistas que están en el tránsito de Virreinato República. Entonces, de ellos destacó bastante Marcelo Cabello. Aparte de Pablo Rojas, Marcelo Cabello. De hecho, Marcelo Cabello trabajó con Pablo Rojas en algunas obras, ¿no? Marcelo Cabello con V
Primero sus primeras firmas son con V y luego adapta él mismo su propia firma a utilizar la B labial, la B alta, como gusten. Cabello tenía, bueno, lo ubiqué en varios documentos y me parecía importante estudiarlo porque, digamos, el tiempo de actividad ha sido amplio, había bibliografía en caso del doctor Stavridis, pero faltaba algo y era la documentación de su trayectoria, de su vida, ¿no? En este trabajo de Bolívar es donde identifiqué al menos sus partidas más básicas, es decir, partida bautismal, partida de matrimonio y partida de función o acta de función. Aquí, por ejemplo, vemos en pantalla no solo los tres, sino también el acta matrimonial de sus padres, para sobre todo saber cuál es su identidad genealógica. Y en esta identidad genealógica resultó interesante que su papá, llamado José Cabello, era un mulato libre. Y por otra parte, su madre era Petronila de la Llave, una indígena del pueblo de Lambayeque. Eso en 1773. Después pudimos ubicar su acta matrimonial, el acta matrimonial del grabador, donde él siendo, o sea, es decir, si nos basamos en estos esquemas estamentales del virreinato, él debería ser una especie de chino o sambo, ¿no? Pero no, finalmente él se casa y al momento de casarse resulta que es nombrado español, ¿no? Es registrado dentro de libros de españoles del Sagrario. Y aquí es donde vemos, ¿no? Esto, en el Sagrario, Marcelo Cabello, natural de esta ciudad, hijo legítimo de don Doroteo Cabello y doña Petronila de la Llave, se casa con doña Josefa Caballero, natural de esta dicha ciudad, hija legítima, ¿no? Entonces, de esta manera hay una movilidad social, hay una búsqueda de ascenso social a través de los mecanismos que eran bastante conocidos en este periodo. Por otra parte, el acta bautismal de su hija Manuela Josefa, bautizada en la iglesia, en la catedral. En San Marcelo bautizó a su otro hijo, Isidoro Antonio, a José Antonio, su otro hijo, y Felipe Antonio, su cuarto y último hijo, hasta donde sabemos, claro. Y finalmente su acta de función, que ocurrió en la iglesia de San Sebastián, ¿no? En la iglesia de San Sebastián fueron sepultados sus restos. Y es interesante porque se trata de una fecha muy avanzada, 1842, ¿no? En pleno, no sé, fervor del militarismo y sobre todo que es sepultado en condición de pobre de solemnidad. Es decir, aparentemente no tuvo un capital que heredar a algún hijo o probablemente a alguna descendencia indirecta, ¿no? Bien, entonces, eso ocurrió en el 2015. En el 2016-17 realicé una exposición acerca de los facsímiles de los grabados de Marcelo Cabello. Es como se ve en pantalla. Y quedó pendiente realizar un catálogo de esta exposición. Pero esta exposición, pero este catálogo aspiraba a algo más que solo una reunión de las obras de Cabello y hacerlo de una manera sucinta como o generalmente son los catálogos de exposiciones, ameritaba un estudio más riguroso y de mayor profundidad y sobre todo porque los documentos que saltaban a la luz apenas yo, por ejemplo, indagaba sobre este periodo, pues me invitaban constantemente a que se profundice. De lo Cabello, ¿no? Para poder publicar este libro fue una experiencia muy gratificante porque se trató de un trabajo no únicamente mío, sino colectivo. Este trabajo colectivo reunió aproximadamente a 20 personas, entre profesores, alumnos, egresados. Aquí estamos frente a la iglesia de San Sebastián, digamos, el lugar donde falleció Marcelo Cabello. No estamos todos, me hubiera gustado que estemos todos, pero fuimos 20 personas, ¿no? Y a cada persona, digamos, a cada uno de los miembros se les delegó incluso, digamos, queriendo participar, una obra de arte de Marcelo Cabello y cada uno tenía que escribir en relación a esa obra, ¿no? La investigación fue monitoreada constantemente por mí y fue muy interesante aprender de ambos lados, de quien escribía de redactor y también yo quien estaba monitoreando la investigación. Este trabajo no se pudo llevar a cabo sin el financiamiento del Vicerrectorado de Investigación de nuestra Universidad San Marcos,
porque en 2018 obtuvimos, a través del Grupo de Investigación de Patrimonio y Educación Patrimonial, el financiamiento necesario, el presupuesto necesario para sacar esta publicación digamos, en toda la calidad posible que meritaba la obra de Cabello, es decir, papel cuché, etcétera, está full color, la mejor calidad, alta definición de las imágenes reproducidas. Entonces, este catálogo razonado, y no solo razonado, sino también analítico, porque vuelvo a repetir, no son solo entradas, sino también estas entradas, además de ser no son descriptivas ni siquiera, son puramente analíticas, ¿no? E incluso con todas, cada uno de estos artículos ha tenido una fuente primaria consultada, y eso es bastante bueno, porque a diferencia de los catálogos que abundan en relación a, por ejemplo, arte de siglo XX, pues adolece un poco de eso. Entonces, para tener sobre todo una documentación profunda, se optó por ese camino un poco largo, pero finalmente lo realizamos. Fueron 40 obras documentadas, ¿no? Es decir, pudimos constatar que habían 40 obras documentadas, algunas referenciadas documentalmente. Rojas, 2015, al 2019, lo que se pudo hacer es que recopilar más documentos que fueron lanzados en esta publicación en 2019. Una de las principales fue el testamento de la madre, de doña Petronila de la Llave. Doña Petronila señaló lo siguiente: no hemos tenido hijo alguno y solo he tenido por adoptivo a don Marcelo Cabello por haberlo criado desde sus tiernos años. Esto hizo tambalear toda la investigación, porque habíamos considerado que era legítimamente un afrodescendiente por ser hijo de un padre mulato y también hijo de una indígena de Lambayeque. Eso sí hizo tambalear un poco la investigación, pero resulta interesante porque cada uno de los indicios que hemos encontrado de manera documental indican que ha sido un afrodescendiente, ¿no? Vamos a desarrollarlo poco a poco. Esa es la pregunta, ¿no? ¿Era un afrodescendiente? ¿Era un mestizo? Es decir, mestizo genético, ¿no? No mestizo estamentario, no mestizo social de acuerdo a los esquemas del virreinato. El primer indicio que tenemos es que el abuelo Guillermo Cabello, del cual pudimos encontrar en su partida de matrimonio, el abuelo Guillermo Cabello era cuarterón, ¿no? Entonces, el papá también era cuarterón. El hijo adoptivo probablemente haya sido cuarterón. Hasta ahí es un poco dudoso, ¿no? Todavía no hay, digamos, un indicador claro. Lo que sabemos también es que José Doroteo Cabello, el papá del grabador, fue platero, ¿no? Esto también lo identificamos en digamos, los gastos de la cofradía de la archicofradía de Nuestra Señora de Rosario. Y en esos gastos se observa que el maestro platero Doroteo Cabello, el papá, le van a pagar por limpiar la plata y hacer 500 estampas según figura o parece del documento número 6 en esta forma. En otras palabras, Doroteo Cabello se dedicaba también a grabar y también se dedicó a ser platero. Probablemente, digamos, dentro del ámbito de manejo, sobre todo de la plata, de los metales, eran oficios complementarios, ¿no? Pero no era muy frecuente ser grabador, ¿no? Por lo general, los grabadores no tenían, es decir, era más fácil que un platero sea un grabador que un grabador sea platero. Es decir, el grabador tenía una especialidad tan fina en ese trabajo y tan dedicada y sobre todo relacionada con la imprenta que tenía que ser muy específico esa especialización, ¿no? Y esa especialización tenía que desarrollarse dentro de un ámbito de libre imprenta, o si no, en la imprenta del Estado. Eso dificultaba un poco la posibilidad de clientelaje, ¿no? Pero vamos a ver que a partir de 1813, él tiene muchas facilidades gracias a que se promulga la ley de libre imprenta a raíz de justamente de la Constitución de Cádiz. Bien. Indicio segundo. En el testamento de la madre se menciona que se le hereda a un mulatillo nombrado Francisco Cabello, hijo de una mulata que fue mi esclava nombrada Tomasa Flores. Es decir, Cabello hereda a un esclavo llamado Francisco Cabello de parte de su madre. Él también es un mulato
y él, unos años más tarde, en 1813, figura como un ayudante de su taller, ¿no? Un dato adicional es que en este censo de 1813, él figura como su ayudante y además figura su domicilio muy cerca de la iglesia de San Francisco, ¿no? Este registro o este censo que reúne a los habitantes del Tiro de estas calles, entre ellas de la Rastro San Francisco, la del Colegio Real, etc. En la parte del medio, porque digamos no se establece el número de casas, sino más bien una numeración ordinal, de orden nada más, en la parte del medio, digamos, está registrado Marcelo Cabello junto con su ayudante, Francisco Cabello. En otras palabras, es una familia de afrodescendientes que tiene un esclavo afrodescendiente y el grabador, ¿qué cosa es? Esa es la pregunta, ¿no? O sea, ¿es afrodescendiente? Muy probablemente. Continuamos. El tercer ítem, declaro, ese es el testamento del padre, ya no de la madre. Declaro que la negra Luisa, que compré de la partida en la cantidad de 510 pesos, según el documento que existe en mi poder, es mi voluntad dejarla libre en extensión a sus buenos servicios, por haber convenido en esto mi hijo don Marcelo expresando ser su comadre. En otras palabras, Marcelo Cabello fue criado por una especie de nodriza o comadre llamada la negra Luisa. Entonces hay un sentido de confraternidad, de hermandad, que mucho más los vincula a ser afrodescendiente. Entonces es probable que haya sido un hijo ilegítimo y de algún modo no se haya registrado de una manera legal su descendencia directa o genealógica de Petronila y de Doroteo. Entonces, pero esos son indicios que no señalan que probablemente puede ser un mestizo afrodescendiente. Y además platero, ¿no? Él aprende el oficio del papá. Esto sabemos gracias a que en 1793, Doroteo Cabello se encargó de hacer la peana. Aquí vemos a la izquierda, curiosamente, esta es una imagen hecha por Marcelo Cabello muchos años después. En esta imagen, en esta estampa, donde vemos a la Virgen del Rosario, esta peana, la base de la peana, la base donde está la Virgen, es decir, el pedestal o peana, esto fue hecho por Doroteo Cabello, ¿no? Entonces es la obra del padre que ha sido inmortalizada en el grabado de Marcelo Cabello, porque digamos, padre e hijo trabajaban para la misma cofradía. Entonces, este es, digamos, un acercamiento y sobre todo una vinculación y complementariedad entre ambos talleres. Marcelo Cabello además imprime 12.500 estampas de esta imagen, ¿no? Entonces se complementa, ¿no? El taller de los Cabello, ¿no? Se puede hablar del taller de los Cabello. Ahora, ¿cómo sabemos que él fue platero o cómo él heredó el oficio de platero? Pues la evidencia directa la obtuvimos el año 2019, ¿no? En el 2019 pudimos encontrar estas medallas hechas por Marcelo Cabello y del cual hubo un pleito, hubo una serie de unos autos donde Marcelo Cabello puso en juicio a Cayetano Vidaurre, que en 1828 era, y 1823, 5 años seguidos, fue el director de la Casa de Moneda, ¿no? Encaró y legalmente y le pedía que le pague lo que le correspondía porque no había sido pagado por este trabajo, ¿no? Entonces, en todos sus alegatos hay una serie de argumentos que son muy interesantes que el día de hoy no los voy a exponer porque, digamos, vamos a abocarnos a un tema específico que es el retrato de Virrey O'Higgins, pero es interesante notar que esta es la evidencia clara donde Marcelo Cabello sí demuestra, despliega que conocía muy bien el oficio de su padre, ¿no? De Doroteo, el ser platero. Bien, entonces ahora sí, vamos al segundo punto. ¿Por qué fue un leal servidor del virrey O'Higgins? Ya, a ver. Lo siguiente, lo que voy a exponer, ha sido publicado a través de la revista IYAPA, ¿no? El año pasado, sí, se publicó un artículo que aborda este grabado que se conocía documentalmente, pero no se conocía ninguna imagen. Cuando desarrollamos el proyecto de Cabello, encontramos este grabado en Chile, ¿no? Y es más, el artículo del cual hago mención señala que es un grabado perdido en Chile. Vamos a ver por qué.
Esta obra del virrey O'Higgins es la segunda. La primera obra de Marcelo Cabello es La hoja de coca. Hago esta precisión para que se entienda que el inicio, el despegue de la trayectoria de Cabello se da con el retrato de O'Higgins, pero antes había un trabajo que lo hizo público o que lo llevó a cierta fama. Esta cierta fama se consiguió a través de uno de los pocos grabados, para ser preciso, hay solo 3 grabados que se incrustaron o que se encuadernaron en los números en los que se publicaron el Mercurio peruano entre 1791 y 1795. No solo existieron 3 grabados publicados, ¿no? Uno de ellos es justamente La hoja de coca, ¿no? Y sabemos que el 0.5 de la población limeña tenía acceso al mercurio peruano, es decir, ponía en la palestra este trabajo de Cabello ya en esta élite limeña, ¿no? Además, entre esos 3 grabados, señalo, uno fue hecho por un grabador español, otro fue hecho por José Vázquez y el tercero fue hecho por Marcelo Cabello. Entonces, José Vázquez se involucra con Marcelo Cabello generacionalmente y sobre todo en la edición del Mercurio peruano. Y muchos años más tarde, Marcelo Cabello reproduce un grabado de José Vázquez, incluso respetando completamente sus créditos, lo que nos hace pensar que hubo una suerte de relación entre maestro y aprendiz. Además, el vínculo generacional es bastante, ni siquiera coincidente, ¿no? Sino articulante, ¿no? Es evidente que hay una sucesión. Entonces, ¿quién fue José Vázquez? José Vázquez fue autor, por ejemplo, de este retrato, ¿no? Coloco este retrato porque es una de las tantas obras que fue destacada de su mano. Y además es el único que recibió un comentario elogioso a través del Mercurio peruano, ¿no? Y se señala, ¿no?, que quien en cada rasgo de su buril, es decir, de su instrumento, imprime en el bronce la historia universal, ¿no? Es un gran elogio que recibió José Vázquez, pero que no exactamente recibió Cabello, ¿no? José Vázquez, hasta donde se sabe, era un criollo, ¿no? Él sí, descendiente criollo. Así que él fue elogiado y después de este elogio empezó la actividad de Cabello. Y es gracias a esta hoja de coca, por ejemplo, que ya hay un crecimiento cada vez mayor. ¿Cómo es el grabado al buril? Para tener una idea de cuál es el valor estético que tiene y no solamente testimonial de las obras de Cabello, antes de justo abordar el retrato de O'Higgins. Pues bien, un ejemplo. A la izquierda vemos una matriz. Esta matriz representa al Cristo de Nazareno, a Jesús Nazareno. Es una de las pocas matrices que se ha conservado actualmente de Marcelo Cabello, felizmente, está en el Museo de Arte de Lima. Así que hicimos una simulación digamos, digital, y lo que sabemos es que para hacer o trabajar esta matriz fue necesario una serie de buriles. Lo que vemos arriba es un instrumento, un buril cualquiera, y sobre todo trabajar con una lente. Puede ser un monóculo o un binóculo, cualquiera de ambos. Y aquí tenemos esta simulación, ¿no? Y esta simulación nos da una idea de cuál era el trabajo detallista y sobre todo preciosista, es decir, de amplio detalle, casi con lupa, por no decir es un trabajo en lupa, de casi una aguja sobre el cobre, ¿no? Acá a la izquierda está la matriz de cobre y vemos las dimensiones, 22.5 de alto por 17 de ancho. Ahora veamos los detalles como muestras de un solo centímetro cuadrado. Vamos a ver, por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5 muestras, por ejemplo. En un centímetro cuadrado se realizan estas tramas, ¿no? Este es el detalle de la cruz, no sé si me explico, a ver si es que se llega a ver. En la parte superior, el primer cuadrado celeste, ese es el detalle ya ampliado. Esto equivale a un centímetro cuadrado y se ve en las tramas y se ve sobre todo el trabajo de valorado. El valorado es como a través de estas tramas se llega digamos, más saturadas, mayor sombra, menos saturadas, más espaciadas, mayor luz. Básicamente es un trabajo de monocromía y sobre todo de trabajo preciosista, ¿no? De miniatura. Y aquí tenemos el rostro de Cristo, ¿no? También 1 centímetro cuadrado. O también este detalle de la arquitectura, ¿no? Que se supone que representa a Jerusalén o la ciudad de Jerusalén. También, ¿no? Y aquí tenemos un detalle, por ejemplo, de el pasto. Pero ojo con esto, es una simulación, por eso es que no se ve del todo, digamos, definidas las líneas con la tinta,
porque, digamos, se ha básicamente hecho un negativo digital de esta matriz de cobre. Y también está la firma, las letras y estos mayores detalles, sobre todo tipográficos, ¿no? Él era muy acucioso, sobre todo en diferenciar tipográficamente, por ejemplo, si es un título, si es un escrito por él, si es una dedicatoria, si es su firma, distintos tipos de letras. Bien, entonces, por fin, entramos al tema de fondo, que es el retrato de O'Higgins. La primera y la más importante referencia, noticia que tuvimos, y que en realidad historiográficamente fue un antecedente pionero, fue esta referencia que nos dio José Toribio Medina, el historiador chileno, ¿no? Cuando hizo la imprenta de Lima, hizo una gran recopilación de escritos, de impresos, perdón, impresos en el Perú. En Lima, para ser más específico, ¿no? Y digamos, categorizado en el año 1811, él nos da estas referencias, ¿no? De entre todas estas referencias de Marcelo Cabello, lo que más destacó es que, de este retrato, es que se describió lo siguiente, ¿no? Como está en amarillo, es una transcripción donde señala que el propio grabador firmó que había inventado, dibujado y grabado en Lima, y además estaba acompañado de un soneto. Esto sí despertó mucho la curiosidad y sobre todo de saber si es que existía algún tipo de referencia visual o reproducción visual. Con mucha fortuna, la Biblioteca Nacional de Chile contaba con una reproducción, pero era una reproducción filmográfica, es decir, un microfilm. Es lo único que tienen. El documento en sí está extraviado. Como está extraviado, lo único que se pudo obtener fue un microfilm y si bien esto no tiene el 100% de detalle que podría tener un físico, pues es suficiente para tener una legibilidad y una lectura crítica de la imagen. Y eso es lo que vamos a hacer. Esta, por ejemplo, es la imagen del soneto, ¿no? Esta es la imagen del soneto, está ahí el soneto, todo esto ha sido escrito por el mismo Cabello. Vamos a desmenuzar poco a poco esto. Y también una ampulosa y digamos, encomiástica dedicatoria, ¿no? A tal punto que al final de todo este escrito, hecho por él mismo, señala: excelentísimo señor, dedicado directamente al virrey O'Higgins, está a los pies de vuestra excelencia su más humilde criado, Marcelo Cabello, ¿no? Entonces, es a raíz de esta evidencia, en contraste con todo lo que produjo durante su trayectoria, que señalamos que este documento fue hecho ad honorem, porque la mayor parte de todas las producciones que hizo Marcelo Cabello fueron para una institución, sea un gremio, perdón, sea una cofradía, sea el arzobispado, sea la Universidad de San Marcos, sea el mismo virrey, sean distintas hermandades, etc. En cambio, esta tiene título personal, tiene un escrito firmado por él y la consideramos un sui generis, ¿no? En ese sentido. Es una obra sui generis porque se trata de una obra ad honorem. Ahora, para saber cuál fue el propósito de Cabello en el planteamiento de toda esta imagen, ha sido necesario revisar la biografía de O'Higgins, porque en un pasaje, no sé si se llega a ver en la hoja de la izquierda, o la 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, en la 9, empiezo: nuevo y reiterado deseo de quererlo grabar superiormente en las ideas de mi espíritu, de copiar sus excelentísimas virtudes. Se debe entender que el lenguaje visual de este periodo, y sobre todo de un siglo atrás y de un siglo y medio atrás, era alegórico. Y en ese sentido, representar las virtudes de alguien invocaba una serie de vocabularios simbólicos, ¿no? Y esos vocabularios simbólicos está en un planteamiento específico en ese grabado, ¿no? Entonces va a ser necesario revisar la trayectoria del virrey O'Higgins de una manera muy sucinta, pero sobre todo cuáles son esos hechos que han sido enfatizados en la imagen, o más bien dicho, incluso representados alegóricamente. Bien, entonces empezamos. Ricardo Donoso, que es un importante historiador del Virreinato de Chile,
perdón, que estoy hablando de la Capitanía General de Chile, es decir, del periodo virreinal, si se quiere, de Chile, hizo esta publicación biográfica de Ambrosio Higgins, y es muy importante porque está documentada, ¿no? Cada uno de los pasos que da para tejer la biografía de O'Higgins está documentado. Entonces, a raíz de esta recopilación hicimos esta línea de tiempo, en donde sabemos que Ambrosio Higgins no tuvo o no tiene exactamente un estudio de su raíz. Es decir, hay unas, digamos, unas documentaciones, sobre todo en 1761, que él mismo presenta y él dice ser hijo de tales personas de Irlanda, porque esa es su patria, Irlanda, es irlandés, pero no hay una documentación pues que haya hecho indagación en el mismo país. Lo que se sabe es que probablemente nació entre 1720 y 1721. Además de esto, se señala que su apellido es Higgins, todavía no es O'Higgins, después adopta el apellido O'Higgins. Además, en 1757 ya maduro, él hace, digamos, un comercio, él pertenece al comercio, vende mercancía, no se sabe específicamente cuál, pero hay una serie de contratos, hay una serie de cuentas que lo involucran en comercio con Buenos Aires, con Valparaíso y probablemente con Santiago. En 1760 regresa a Cádiz, él tiene una vida no de irlandés exactamente, sino más bien hispano, como un hispano más, como un español más. Y en el 61 empieza sus servicios militares como ingeniero delineador. Esto es sumamente importante porque él mismo hace cartografías de Chile. Vamos a ver incluso un mapa del Reino de Chile, hecho por él. Y no solo eso, sino que también años después, Bernardo Higgins, bien antagónico a su padre, libertador de Chile, también ha practicado el dibujo, ¿no? Allanó a una importante sublevación en 1769 de indios de las fronteras del Biobío. ¿Por qué es importante esto? Porque esto lo eleva en su carrera militar y finalmente en 1786 él se convierte en capitán general de Chile. Ahora, en el 68 él hace este trazo de este plano, o mapa, perdón, del Reino de Chile, ¿no? Y aquí es un mapa enorme, es de 31 centímetros por 2 metros, ¿no? Vamos a hacer una ampliación, sobre todo de la firma. Aquí se ve, se observa acá en la parte de abajo, en la línea de abajo, Madrid, 21 de febrero de 1768, a Higgins, ¿no? Todavía no es Ambrosio O'Higgins. Aquí todavía es un militar, ¿no? Es el jefe de dragones de la milicia hispana en Chile. Otros detalles importantes de este plano es que ya anticipa cuáles serán los planes que tiene para pacificar, entre comillas, a la mayor parte de indígenas chilenos. Hay muchas etnias, entre huiliches, pehuenches, los juncos, etc. Incluso aquí enfatizado, por ejemplo, en la parte superior están los pehuenches. En la parte de abajo, por ejemplo, está la Plaza de Valdivia, que es un centro, digamos, de operaciones durante estos años. Y está el establecimiento de los indios juncos, y los describe de esta manera, ¿no? Los indios juncos infieles y acérrimos enemigos, ¿no? Y sabemos que en la historia del Reino de Chile, de la Capitanía de Chile, había siempre un momento, un estado de conflicto permanente. Y aquí hemos subrayado este círculo, más bien hemos enfatizado este círculo, porque ahí es donde años después identificó el pueblo perdido de Osorno. Es decir, las luchas eran tan intensas que a tal punto se perdía un reino, se perdía sus rastros y no era recuperable sino hasta que se delibere en una batalla la recuperación entre comillas, claro, de los hispanos o del ejército español en territorio de los naturales de Chile. Entonces ahí este sector correspondería, en la lógica de este mapa, a Osorno. ¿Por qué va a ser importante Osorno? Porque una vez que capitula Osorno, recupera el pueblo de Osorno, llega a ser nombrado como virrey. Entonces, en uno de los detalles del grabado se observa que ha colocado Marcelo Cabello la ciudad de Osorno. Vamos a ver eso a detalle. Bien, en el 86 es nombrado capitán general de Chile, como lo mencioné. En el 91 hace la reparación de la ruta comercial hacia el Río de la Plata,
por eso se le conoce muchísimo, ¿no? Ambrosio Higgins tendió muchos lazos comunicativos entre, digamos, esta geografía un tanto escarpada y sobre todo lacustre del territorio medio de Chile. Entre el 92 y el 95 construyó el Camino de Santiago al puerto del Valparaíso, por ejemplo. Y otro camino fue el Camino Real desde Valdivia hacia Osorno y de Valdivia hacia Chiloé. Esta es la más ambiciosa porque se trató de hacer puentes, ya no solo un camino terrestre, sino también crear puentes. Y los concretó. Y en 1795 también con la recapitulación de Osorno le dan el título de virrey del Perú, ¿no? Y ahí es donde llega y con todos estos méritos, muy enterado Cabello, los trata de plasmar en la imagen, ¿no? Y vamos a ver cómo. Llega la carta de nombramiento en 1796 y ahí es donde se entera y en junio, ¿sí? En junio está partiendo de Valdivia al Callao y O'Higgins llega en julio. Una vez que llega a julio, en agosto, casi inmediato, en Lima se realiza una serie de agasajos, ¿no? Como era costumbre, al nuevo virrey. Uno de ellos, fue el más importante, consideramos, es esta loa, ¿no? ¿Por qué es importante esta loa? Porque se señala una serie de representaciones encomiásticas. Una de ellas, por ejemplo, está en la misma portada, ¿no? Y leo. El teatro, es decir, el teatro, hoy día el Teatro Segura, antes era el Teatro de Comedias, el teatro representa una campiña del Reino de Chile, es decir, tiene la escenografía de la campiña de Chile y en su fondo una piedra en que esté sentado demostrando un profundo dolor el Reino de Chile. El Reino de Chile está representado por un actor que aparece aquí, sí, el señor Fernando, un actor llamado Fernando. Entonces personifica al Reino de Chile. Apoyado sobre un retrato de su excelencia, es decir, un retrato de O'Higgins, de medio cuerpo, ojo, e incluso llega a ser descriptivo este retrato, cubierto con un velo, ¿no? Música triste hasta que se levante el personaje y diga, dejando sobre la piedra el retrato. En otras palabras, cuando se da el número teatral, en 10 de agosto de 1796, ya existía un retrato. No sabemos cuál era este retrato, ¿de acuerdo? Pero en la iconografía, o digamos, sí, en esta suerte de iconografía o representaciones de la imagen de Ambrosio Higgins, hay sí imágenes que son conocidas, como la que vemos aquí a la izquierda, por ejemplo. A la izquierda está una pintura hecha por Pedro Díaz, a la derecha está una acuarela hecha por Ignacio Andia, y la de la izquierda es, digamos, 2 años posterior, ¿no? La loa es de 1796 y este retrato es de 1798. El de Ignacio Andia no se sabe de cuándo es, pero según señalan incluso algunos autores, es posterior, es decir, después de 1800 incluso. Pero resulta muy llamativo este retrato que se conserva en Chile. Es un retrato anónimo que está fechado por el Museo Histórico Nacional de Chile de inicios del siglo XIX y que se vincula evidentemente con el grabado de Marcelo Cabello. Pero ahí hay, digamos, un conflicto, ¿no? Saber cuál fue primero, ¿no? ¿Fue el grabado primero? ¿Fue la pintura que de repente está desaparecida, la primera antes que todas estas dos? ¿Cuál fue la primera? Difícil de discernir, pero no es tanto el punto, ¿no? No es tanto el punto, sino más bien que hay digamos, un consenso de cómo debía representarse al virrey O'Higgins y que sería esta la representación la más cercana a ese retrato que se presentó en la loa. Pero ahora hay un detalle más importante aún, es que el mismo grabador señala, y esto lo vimos en la presentación, digamos, de Toribio Medina, cuando hizo su inventario, que Marcelo Cabello firma que lo retrató. Si se ve en la imagen, podemos observar, Marcelo Cabello lo retrató. Después está el año, y después está inventó, dibujó y grabó en Lima. Lo que había transcrito Toribio Medina estaba en la imagen, efectivamente. Y no solo ello, sino que es una ostentación de su criterio intelectual, de su propia creación intelectual. Y es algo que hacia adelante nunca se repitió.
Es decir, en todos los grabados que suceden a este, no hay una donde él enfatice con tanto ímpetu y defensa propia su creación, ¿no? Por eso es que él señala, inventó, dibujó y grabó en Lima. Probablemente, y esto hemos visto en otros grabados, él toma un referente, pero lo reelabora. Esa reelaboración probablemente haya sido aludida con el inventó, ¿no? Y es interesante porque también la imagen está apoyada en un pedestal, no en una piedra como señala la loa. De repente ha habido una referencia en esa loa. Bien, ahora, es interesante porque en el detalle que nos ha permitido el microfilm es esta rigurosidad topográfica, casi cartográfica, que Marcelo Cabello despliega en este detalle. Este detalle representa a la ciudad de Osorno. Creo que sí se observa, ¿no? Aquí lo estoy subrayando, en la ciudad de Osorno. Y no solo eso, sino que hay un fuerte que se creó en 1793 cuando ya se recuperó la ciudad. Y está ahí. ¿Cómo sabemos que eso es un fuerte? Vamos a ver un momento. Y además representó el arroyo del Molino, que es un arroyo muy, muy conocido en Osorno, hasta el día de hoy. Cuando comparamos lo que representó Cabello con un plano que se trazó en 1796, pues resultó muy evidente, ¿no? Por ejemplo, vemos que el fuerte está exactamente ubicado al lado del río Las Canoas, ¿no? El río Las Canoas creo que se ve en el margen izquierdo, en la esquina izquierda. A ver, creo que puedo subrayarlo con un instrumento. Vamos a ver. No sé si se ve. Bueno, aquí yo creo que sí se ve. Esto de aquí es el río Las Canoas. Este es el arroyo del Molino, que es exactamente el mismo trazo. ¿No? Vamos a retroceder la diapositiva para que se entienda. El mismo trazo, exactamente el mismo trazo. En otras palabras, Cabello sabía lo que estaba haciendo, sabía lo que estaba representando y no era mera coincidencia. Así que en los términos topográficos y sobre todo como delineador quería compatibilizar con la formación del virrey O'Higgins. ¿Cómo no? Claro, si voy a retratar a alguien que probablemente me facilite encargos y es la máxima autoridad virreinal y es formado como cartógrafo, pues yo tengo que ser un cartógrafo, ¿no? Ese es más o menos el lenguaje. Y además está como un poco más abajo de la imagen, del detalle, se ha representado, perdón, a ver. Creo que se ha perdido la diapositiva. Un momentito. Se llega a ver. Perdón, creo que había un pequeño error mío que he cerrado la diapositiva. Eliseo, ¿me puedes indicar si es que se ve? Término de denominación popular. Ya, perfecto. Ya, entonces continúo. Ya está. Ya, perfecto. Entonces, disculpen, aquí está a la izquierda, por ejemplo, cómo ha diferenciado, cómo resultó la capitulación de Osorno. La capitulación de Osorno no fue pacífica, de hecho hubo una serie de conflictos de intereses entre pehuenches y huiliches, y donde los huiliches fueron los que capitularon, en contradicción contra los pehuenches que ofrecieron mucha resistencia. A la izquierda vemos cómo está digamos, las fuerzas realistas hispanas, perdón, y alguien montado en un caballo está recibiendo a un líder indígena. Exactamente no se sabe la identidad de cada uno, pero
el Tratado de Paz de las Canoas, que se supone lo que ha tratado de representar Cabello, dada la circunstancia, dado el contexto, que se firmó en 1793, reunió a distintos caciques, y uno de ellos, el más importante de los indígenas, era Catriguala. Catriguala era el representante de los huiliches, y esto in situ en el río de las Canoas, a las orillas, se firmó este tratado entre Catriguala y entre los españoles el subteniente Julián Pinwer o Pimber. ¿Por qué es importante esto? Porque probablemente lo que haya representado a Cabello haya sido a Catriguala y a Pinwer, pero teniendo en cuenta que por lo general la representación áulica de los gobernantes colocaba adelante al gobernante y en un fondo, por ejemplo, estaba él mismo en algún acto que lo definía como una personalidad ilustre. Pensemos en el retrato, por ejemplo, áulico del virrey Manso de Velasco, donde él está retratado de forma ampulosa en primer término, en primer plano, y en el fondo él está firmando la reconstrucción de la Catedral de Lima. Se le ve bilocado, o sea, se le ve en ambos planos. De acuerdo a esta tradición, de acuerdo a este tipo de representación, probablemente no sea el subteniente Julián Pimber el que haya sido representado a caballo, sino sea el mismo virrey O'Higgins, que es muy probable, ¿no? Eso ya es una conjetura. Pero es interesante porque nos coloca a la izquierda a las fuerzas reales representadas por O'Higgins y a la derecha a este señor o este cacique llamado Catriguala. José del Pozo, que es un pintor bastante conocido y estudiado últimamente una tesis bastante importante del investigador Antonio Holguín, él hizo una recopilación de varios dibujos que realizó en Chile y este autor apellidado David, dentro de una edición con otros autores más, publicó en el 2018 unas reproducciones de los dibujos de José del Pozo en Chile, ¿no? Entonces, con este libro es que recuperamos esta imagen y, claro, nos da una noción de cuál era la apariencia visual o el atuendo que utilizaba un huiliche, Catriguala, para ser más específico. Y no solo eso, sino que Cabello lo que hace es tratar de representar un poco a su propia imaginación cómo podrían haber lucido estos indios infieles, ¿no? Los indios infieles tradicionalmente siempre han sido representados con plumas como tocado y también como taparrabo, semidesnudos o también con carcaj. Es más o menos el imaginario que se tenía de América en general, ¿no? Entonces aquí se ve cómo estos son los indígenas que firmaron la capitulación y están en una posición de elogio y de servidumbre a el virrey O'Higgins. Entonces hay un contraste entre lo que es la realidad y lo que el imaginario propio del grabador como un grabador limeño, que no necesariamente tuvo la oportunidad de conocer a los caciques de Chile. O quizás sí, pero muy probable que no. Aparte, si vemos el detalle en medio, está su escudo nobiliar. Cabello lo representa porque un año antes de que haga su grabado, él, O'Higgins, es titulado como un descendiente legítimo de línea recta de Juan Duff de O'Higgins, varón que fue de Ballinari en el condado de Sligo, Reino de Irlanda. En otras palabras, su escudo nobiliar le fue otorgado un año antes por la corona española. Y hay un expediente largo donde él sustenta cuál era su ascendencia y finalmente se le otorga su escudo nobiliar. Y digamos que algunos estudiosos realizaron una digitalización moderna de su escudo y está aquí. Lo esencial es la heráldica en el medio, el resto es una adaptación un poco posterior. Y donde vemos los elementos que conformaban genealógicamente el retrato genealógico. Si citamos a Hans Belting, digamos, Hans Belting hace un estudio entre lo que es el retrato genealógico en la heráldica y el retrato visual objetivo o intentando ser objetivo a través de los rasgos faciales de
de un personaje en específico. Entonces, en este caso estamos viendo el retrato genealógico a través de la herálica de los O'Higgins, que tiene estos 3 castillos. También estos chevrones con 3 conchas de plata de los Breham. Por otra parte, el árbol verde de O'Connor, o de los O'Connor, y por otra parte, los O'Fallon, que tienen este sable con estos animales rampantes. Bien, entonces, esa es la forma en la que retrata al nuevo marqués de Vallenari, que ese es el título que obtiene en 1795, ¿no? El marqués de Vallenar y de Vallenari. Y no solo eso, sino que también hay unos rasgos, y esto es ya un rasgo estilístico personal, que él, imitando esta sinuosidad digamos, del territorio chileno, le da a esta sinuosidad irregular, completamente asimétrica, al contorno de la composición. Es algo que no se va a ver en ninguna otra imagen que él elabora. En otras palabras, él quiere sintonizar indirecta o directamente al lenguaje visual que practicaba Ambrosio Higgins. Y, por ejemplo, hay un aspecto que se observa en la parte inferior, perdón, voy a retroceder. No sé si se llega a ver, en la parte inferior hay una suerte de contornos como si fuera una isla, ¿no? Una isla donde hay entrantes, salientes y se van proyectando hacia el fondo. Estas entrantes y salientes es muy típica en el estilo de Cabello y se va a repetir en otras imágenes. Aquí, por ejemplo, esta suerte de isla, contorno de isla. Este es otro grabado que hace posteriormente en 1820 y entre otros grabados. Bien, ahora, para finalizar, el soneto. El soneto es muy interesante porque, me permito leer, señala, ¿no? Porque Febo su luz a Diana escasa, por causa de la tierra se le imparte, o ya del todo priva, o ya en la parte, y entre las sombras de la noche pasa Diana afligida, porque ve que atrasa la feraz acrescencia que reparte. Carlos, Febo mejor, por solo darte, oh Perú de su amor, la prueba. Traza un astro que formando oposición siempre su luz mantenga, sin menguar que preste al caminante dirección. Hasta este momento lo que trata de Cabello hacer metafóricamente, lo que intenta hacer metafóricamente Cabello, es identificar a O'Higgins con la luna. Y la luna es un satélite de la Tierra, iluminada por el Sol. El Sol es Febo, el Sol es Carlos IV. Entonces, en esos términos, la corona representada en el Sol ilumina a el satélite, que es Ambrosio Higgins, en la Luna, y la Luna es la que hace brillar a la Tierra, ¿no? A los confines del reino español, es decir, América, es decir, el Perú. Y esa luz le permite, y eso es interesante, que preste al caminante dirección, y efectivamente, o sea, es una alusión directa a la política de crear caminos. Es una de las facetas como gobernante más conocidas de Ambrosio Higgins, y vamos a ver por qué más adelante también. Y a fin de que él observe su atención o tu atención y se dirige al lector en sí, sabed es O'Higgins quien la va a llenar. Es decir, va a llenar tu atención, va a llenar tus expectativas, ¿no? Y hace un juego tipo sinalefa de va a llenar, es decir, su título como marqués, y va a llenar esto como una frase compuesta. Bien, esta suerte de poesía encomiástica también él repite en 1825 y con ciertas similitudes con Bolívar. Hago un pequeño ejemplo. En 1825 hace este plano de la trayectoria de un eclipse solar total que pasó esto en 1825 y en la parte inferior él deja un poema en latín. Gregorio Paredes en la guía de forasteros de este año traduce de latín a español cada una de estas líneas y las últimas líneas señalan: Febo, eclipsado, que tu auxilio implora, no opaca, dejes la sagrada llama del numen que tu pecho inflama. Es el verso que deja Cabello. ¿Y a qué se refiere? A que el sol está siendo eclipsado por el hecho astronómico y le pide ayuda a Bolívar, el numen, para que no deje de brillar. Y con su espada, es decir, incluso hay una alusión a Bolívar como un atlas, continúe haciendo brillo del sol
en la Tierra. En otras palabras, digamos, la metáfora del Sol como Febo y Carlos IV pasó a un Sol objetivamente, un astro que ilumina a la Tierra, y quien interviene para salvar a la Tierra es el Atlas, y este Atlas es Bolívar. Entonces es más o menos cómo manejaban ciertos términos astronómicos, ¿no? Y claro, esa forma parte de la inventiva de Cabello, la inventiva poética, si se quiere. Bien, entonces ya, para cerrar, esta es la dedicatoria enorme que deja Cabello, y donde mencioné, reiteré, la última parte tiene un peso fundamental, ¿no? Mas solo quedará reservado y no cautivo un nuevo y reiterado deseo de quererlo grabar superiormente en las ideas de mi espíritu, de copiar sus excelentísimas virtudes y de respetarlo con el constante amor que corresponde al más fiel criado de vuestra excelencia. Y señala la fecha, 24 de noviembre 1796, está a los pies de vuestra excelencia su más humilde criado. Entonces, yo creo que cierra el sentido completo de la interpretación que hemos dado. Es decir, se trata de una imagen ad honorem, se trata de un punto de despegue en su carrera, se trata de un elogio ceremonial que aprovecha también dentro de la bienvenida que se le da a O'Higgins durante meses, incluso desde agosto hasta diciembre. Y eso le vale a que 5 años después, en uno de los proyectos que se concretó de O'Higgins, en 1801, fue el Camino Nuevo al Callao. De los caminos que había hecho en Chile, pues hace un camino moderno y nuevo que une a Lima y al Callao. ¿Y a quién invita para hacer el grabado? A Marcelo Cabello. Claro, este plano fue hecho por Andrea Baliato, ¿no? el grabador, perdón, el cartógrafo de Galicia, ¿no? Pero Marcelo Cabello fue llamado para representarlo al grabado y publicarlo. Entonces le valió, digamos, el mérito, ¿no? Obtuvo lo que exactamente quería. Y claro, también hay unos apuntes exactos de, por ejemplo, la portada de la entrada al Callao, ¿no? Acá a la izquierda, por ejemplo, vemos el detalle, a la derecha una fotografía muy posterior, ya con los símbolos del gobierno español ya tumbados. Y claro, sí, era bastante objetivo Cabello en tratar de representar con mayor exactitud lo visto. Entonces, bueno, es el punto de despegue de la carrera de Cabello, ¿no? Y se trata de una obra disímil en toda su producción y que le valió ese despegue que tanto anheló. Los contenidos del libro, y que es una de las 34 obras que hemos analizado en este libro, documentalmente, están en este contenido, en este libro. Para poder acceder a él no hay ningún problema. Por cierto, este libro no solo es una recopilación de Cabello, sino también es un elogio a Cabello, ¿no? Porque es alguien que intentó marcar una pauta en la historia de grabado. Yo creo que sí se lo propuso. Y Luis Antonio Torres Villar se involucró en el proyecto de Marcelo Cabello, así que hizo un grabado, y el grabado original está incluido en el libro. Él hizo un tiraje de 1000 ejemplares y que correspondió a todos los ejemplares del libro. Es decir, si uno adquiere un libro, uno también se lleva un grabado de Luis Antonio Torres Villar. Entonces, es eso, ¿no? Si quieren saber quién es Luis Torres, pues googleenlo. Es un excelentísimo grabador, uno de los mejores de los últimos tiempos. Y eso es. Muchas gracias.